Muy bien, estamos llegando al cuarto contenido de esta segunda unidad. Aunque quisiéramos agregar más contenidos, porque hay muchísimo que abordar, lo dejamos en manos de ustedes investigar seguir creciendo en el conocimiento de verdades que son importantes. Acerquémonos al Concilio de Constantinopla y cómo se completa esta fórmula de la Trinidad. El Concilio de Constantinopla, cerca del año 381 después de Cristo, este es definitivo, marcó un hito crucial en la consolidación de la doctrina trinitaria ortodoxa, al afirmar explícitamente la divinidad del Espíritu Santo y complementar la formulación iniciada en el Concilio de Nicea en el 325 que hablamos en la clase anterior. Este concilio respondió al macedonianismo, que es una herejía que negaba la plena deidad del Espíritu, y revisó el credo de Nicea para articular una confesión trinitaria más completa. Aquí es importante conocer a los padres capadocios, Basilio el Grande, Gregorio de Nisa y Gregorio Nacianceno, que desempeñaron un papel fundamental en este proceso, clarificando la distinción entre esencia divina, ousia, y las tres personas, hipostasis, y presentando la Trinidad como una comunidad relacional. Así que, si lo vemos desde un enfoque más conservador, vemos que Constantinopla no solo defendió la fe bíblica, sino que también proporcionó un marco teológico que ha moldeado la adoración, la liturgia, incluso la teología cristiana desde la época hasta el presente. Así que en esta clase vamos a examinar el Concilio de Constantinopla, las contribuciones de los padres capadocios y el impacto de sus decisiones en la ortodoxia trinitaria. Lo que queremos es comprender el papel que Constantinopla tiene en la afirmación de la fórmula trinitaria que nosotros conocemos hoy y apreciar el aporte de estos tres hombres que Dios utilizó en la historia y que hasta hoy resuena la teología que ellos propusieron, que enfatiza la soberanía de Dios y la armonía de las tres personas de la divinidad en la obra de la redención. Primero, el Concilio de Constantinopla, tenemos que recordar y repetir que es una respuesta a herejías del momento, una respuesta al macedonianismo. Este concilio de Constantinopla fue convocado por el emperador Teodosio I para resolver algunas controversias teológicas que persistían tras Nicea, particularmente, como mencionamos, el macedonianismo, también conocido como el neumatomaquismo, es decir, personas que se oponían o luchaban contra la deidad del Espíritu. Los macedonios, liderados por Macedonio, obispo de Constantinopla, aceptaban la divinidad del Hijo, pero negaban que el Espíritu Santo fuera plenamente divino, considerándolo una criatura o una fuerza subordinada, como lo creen, por ejemplo, los testigos de Jehová. Esta postura contradecía textos bíblicos como Hechos 5, 3 al 4, que identifica al Espíritu como Dios, o Juan 16, 13 al 15, que describen su rol personal y divino. El macedonianismo reflejaba una reticencia a extender la misma deidad al Espíritu que le había sido afirmada al Hijo en Nicea, es decir, se oponían a que el Espíritu fuera llamado también de una misma esencia con el Padre y con el Hijo. Esta herejía surgía en una preocupación por preservar, una vez más, un monoteísmo sencillo, pero comprometía la confesión trinitaria de la Iglesia, que reconocía al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como igualmente dignos de adoración o igualmente esenciales. Eh, ¿Qué hace este concilio de Constantinopla? Revisa el credo de Nicea. Este concilio de Constantinopla trata de ampliar el concilio de Nicea, produciendo lo que hoy se conoce como el credo niceno-constantinopolitano. Este credo reafirmó la consustancialidad del Hijo con el Padre, es decir, el homoousios que explicamos en la clase anterior, y añadió una declaración explícita sobre la divinidad del Espíritu Santo, que dijo: y en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre, que con el Padre y el Hijo es juntamente adorado y glorificado, que habló por los profetas. Esta formulación rechazó inmediatamente a los precursores del macedonianismo, al afirmar la plena deidad del Espíritu Santo. Ahora, nosotros tenemos que entender que esto también implicó reafirmar la adoración trinitaria.
El credo clarificó además la unidad de la Trinidad, evitando tanto el modalismo, que confundía a las personas, como el triteísmo, que dividía la esencia divina, y un montón de herejías más que fueron surgiendo además de estas. Así que aunque el término homoousios no se aplicó explícitamente al espíritu en el credo, los debates conciliares influenciaron más a raíz del esfuerzo de los padres capadocios, que asumieron que el Espíritu Santo ciertamente sí compartía la misma sustancia con el Padre y el Hijo. Es decir, que aunque nosotros no vemos que ellos adoptaron el mismo término, lo explicaron para evitar la complicación o más debate sobre el término, pero afirmaron con otras palabras la esencia divina del Espíritu Santo, al igual que el Padre y al igual que el Hijo. Vamos a ver cómo estos tres padres, conocidos como capadocios, aportaron el entendimiento de la doctrina trinitaria. Basilio el Grande, sobre el Espíritu Santo. ¿Qué dijo Basilio el Grande entre el 330 y 379? Basilio era obispo de Cesarea, fue un defensor clave de la deidad del Espíritu Santo. En su tratado sobre el Espíritu Santo cerca del 375, Basilio argumentó que el Espíritu es plenamente divino, basándose en las Escrituras y también en la tradición litúrgica. Citó el versículo de 1 Corintios 2, 10 al 11, en donde se habla de la omnisciencia del Espíritu, que todo lo conoce a uno profundo de Dios mismo. Y en el Salmo 137, 9, que habla de la omnipresencia del Espíritu. Basilio demostró que el Espíritu comparte los atributos divinos del Padre y el Hijo. También apeló a la práctica bautismal de la Iglesia, donde el Espíritu es invocado junto al Padre y al Hijo, según Mateo 28, 19. Así que se indicia la igualdad en honor y gloria del Espíritu Santo a la del Padre y a la del Hijo. Basilio fue cuidadoso en su lenguaje, evitó controversias innecesarias. En lugar de usar homoousios para el Espíritu, prefirió términos como comunión de naturaleza, para enfatizar la unidad de la Trinidad sin alienar a los obispos moderados. Su enfoque pastoral y teológico fue crucial para preparar el terreno para Constantinopla, como señalan algunos teólogos contemporáneos. El segundo padre capadocio es Gregorio de Niza. Eh, Vamos a ver la distinción entre ousia y hipostasis. Gregorio de Niza, en el 335 al 395 después de Cristo, era el hermano menor de Basilio, es decir, del teólogo que hemos hablado, y proporcionó una clarificación conceptual fundamental para distinguir entre ousia, esencia, e hipostasis, persona. En obras como Contra Eunomio y sobre la Trinidad, Gregorio explicó que la Trinidad consiste en una sola ousia, es decir, una sola esencia divina compartida, y tres hipostasis, la persona distinta del Padre, del Hijo y del Espíritu. Esta distinción permitió a los capadocios articular la unidad y la pluralidad de Dios sin caer en el modalismo ni el triteísmo. Gregorio utilizó analogías, aunque un poquito delicadas, como la relación entre la naturaleza humana común y los individuos humanos, para ilustrar cómo una sola esencia puede manifestarse en múltiples personas. Sin embargo, él mismo reconoció los límites de esta analogía, enfatizando que la Trinidad trasciende cualquier categoría humana. Su trabajo fue esencial para refutar a los macedonios, quienes negaban la hiostasis distinta del espíritu y para consolidar la teología trinitaria que hemos visto en Constantinopla. Otro más es Gregorio Nacianceno. Tiene una obra sobre discursos teológicos en donde también aporta mucho a el concilio de Constantinopla, en donde se define la fórmula trinitaria. Gregorio Nacianceno, cerca del 329 al 390 después de Cristo, fue reconocido, como un teólogo o como el teólogo, y ofreció una articulación poética y teológica de la Trinidad en sus discursos teológicos escritos en el año 380 aproximadamente. En el discurso 31, Gregorio describió la Trinidad como una monarquía divina, en la que las tres personas comparten una sola esencia, pero se distinguen por sus relaciones. El Padre es ingénito, el Hijo es engendrado y el Espíritu Santo procede. Esta perspectiva presentó la Trinidad como una comunidad relacional donde las personas son definidas por sus mutuas relaciones de amor y comunión.
Gregorio también defendió la divinidad del Espíritu, argumentando que cualquier negación de su deidad compromete cualquier entendimiento y aplicación de la salvación, ya que el Espíritu es quien santifica y une a los creyentes con Dios. Lo vemos en su discurso 31:10. Su énfasis en la adoración trinitaria, reflejando la doxología de gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, reforzó la práctica litúrgica de la Iglesia y su confesión teológica. Desde una perspectiva cristiana, tradicional, occidental, el enfoque relacional de Gregorio resuena en la comprensión de la Trinidad como el fundamento de la comunión de la Iglesia. Es decir, que no podemos pensar en la unión de la iglesia y en el convivio de la iglesia, en la coinonía de la iglesia, si primero no vemos esa expresión en la Trinidad misma. Vemos algún impacto y relevancia que tuvo la consolidación de la fórmula ortodoxa trinitaria. Evidentemente, el Concilio de Constantinopla y sus contribuciones de los padres capadocios consolidaron la ortodoxia trinitaria tanto para el occidente, es decir, tanto para la iglesia en occidente como la iglesia oriental. El credo que nosotros tenemos extraído de del 381 se convirtió en la confesión estándar de la fe cristiana, adoptada por las iglesias a nivel universal. Su afirmación de la divinidad del Espíritu Santo complementó la doctrina trinitaria, asegurando que las tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu, fueran reconocidas como igualmente divinas y dignas de adoración. Así que podemos ver que Constantinopla es un testimonio de la providencia de Dios, de la preservación de la verdad bíblica. Debemos elogiar el credo por su claridad de defender la Trinidad contra la herejía de la época y debemos verlo como una expresión fiel de la revelación de las Escrituras que son sostenidas por Dios en la historia. Así que podemos también aprender que la distinción entre eh, ousia y hipostasis influyó mucho en la teología que nosotros conocemos actualmente. Nos proporcionó un marco para articular la unidad y la pluralidad de Dios. Ahora, para terminar, ¿qué influencia tiene la Trinidad o todo esto que pasó en el siglo II, en el siglo III, incluso siglo IV, para nosotros? Y es que la teología trinitaria que surgieron de estos concilios ha tenido un impacto profundo en cómo adoramos a Dios. La doxología trinitaria que promovieron los capadocios se convierte en una parte integral del culto, refleja una confesión profunda y central hacia un Dios trino. También el bautismo realizado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo continúa siendo un rito central para la iniciación de la fe de cualquiera que confiesa ser cristiano. Refuerza la identidad de la Trinidad en nuestra unidad con la comunidad cristiana. ¡Wow! Eso es elemental, es fundamental, es profundo realmente las implicaciones de la Trinidad y la defensa férrea que tuvieron estos padres o estos teólogos de la época para lo que hoy nosotros vivimos o aplicamos en nuestro contexto de iglesia. Así que la teología trinitaria que se termina de formular en Constantinopla, sentó las bases de los concilios posteriores, como el de Calcedonia en el 455, que se centran en clarificar la cristología en relación con la Trinidad. En la iglesia o en la tradición de la iglesia, estas formulaciones también son vistas como esenciales para la salvación, ya que la obra redentora del Hijo y la santificación del Espíritu dependen solamente de su plena deidad. Si el Hijo no es Dios, si el Espíritu no es Dios, de la misma sustancia del Padre, la salvación está en manos de cualquier criatura. Pero al ser el Espíritu Dios y el Hijo Dios, tenemos certeza completa de todas las promesas de salvación en las que hemos puesto nuestra confianza. Ahora, hasta aquí hemos llegado estudiando esta segunda unidad sobre el desarrollo, las controversias de los siglos primeros referente a la doctrina de la Trinidad y hemos visto algo elemental. La Trinidad es presentada y es enfatizada como una comunidad relacional. Su trabajo es importante para nuestra liturgia, para nuestra teología y para nuestra identidad como cristiano e iglesia. Una vez más, tenemos que recordar que toda fidelidad de Dios se expresa por la misma esencia de quien Dios es. Una fidelidad dada por el Padre,
expresada por el Hijo, dada y obrada por el Espíritu Santo, es esencial para nuestra fe cristiana. Ahora, tenemos que recordar también que la fe trinitaria que nosotros hoy confesamos es una fe que no está ajena a la fe trinitaria que la Iglesia ha confesado y deberá confesar todo el tiempo de su existencia en esta tierra. La obra redentora surgida de la Trinidad es una obra redentora que afecta a nuestra vida y por la eternidad.